Muy buenas, estamos a domingo 5 de octubre, son las 8:30, hoy ha perdido el Elche, estoy triste. Pero bueno, vamos a contestar a las preguntas cortas del tema uno, el cuestionario que se llama Arquitectura, Montaje y Configuración de Dispositivos Digitales. La primera pregunta dice, ¿cuál es la función principal de la memoria RAM en un ordenador? ¿Y qué características la define como volátil? Bien, la función principal de una memoria RAM es almacenar temporalmente los datos y programas que el ordenador está utilizando en el momento que se está utilizando el ordenador, es decir, activamente. ¿Qué permite esto? Permite un acceso muy rápido a ellos. Se define como volátil a la memoria RAM porque pierde todo su contenido y la información que tenía guardada en el momento en el que se apaga. Es decir, si yo estoy haciendo un trabajo de Word, por ejemplo, y se apaga el ordenador, la memoria RAM estaba procesando eso y se pierde. Si no lo he guardado, claro. La segunda pregunta dice, explica la diferencia fundamental en la tecnología de fabricación entre un disco duro HDD y un SSD. HDD, bueno, a ver, estos son discos duros. HDD, los discos duros HDD son mecánicos, por lo que utilizan movimientos mecánicos en la propia pieza y mecanismos. Y la SSD utiliza memorias flash. La SSD es mucho más rápida, es menos sensible y son más silenciosas que las HDD. La tercera pregunta dice, ¿qué es la BIOS? ¿Cuál es su función principal? ¿Y dónde se encuentra físicamente en el ordenador? La BIOS es el software que se ejecuta al encender por primera vez el ordenador. Esto lo que hace es revisar que los componentes hardware vayan bien y ajustar algunas cosillas antes de lo que viene siendo instalar el sistema operativo. Físicamente en el ordenador se encuentra en un pequeño chip de la placa base. La cuarta pregunta dice, ¿por qué es necesario cambiar el orden de arranque en la BIOS o UEFI al instalar un sistema operativo en un ordenador nuevo? Es necesario porque un ordenador nuevo aún no tiene instalado el sistema operativo. Debemos cambiar el orden para que el equipo arranque desde un dispositivo externo, es decir, meter el sistema operativo, bueno, meter el instalador del sistema operativo, por ejemplo, desde un DVD, desde un pendrive. La quinta pregunta dice, ¿qué son los drivers o controladores también y por qué son importantes para el correcto funcionamiento de los componentes? Los drivers o controladores son pequeños programitas que actúan como un traductor. ¿Esto qué significa? Hace que la información que llegan de los dispositivos hardware vayan bien en el ordenador. ¿Esto qué hace? Pues asegurarse que vayan bien los componentes, ¿no? Y que funcionen correctamente sin ningún error. La sexta pregunta dice, describe la función de una tarjeta gráfica y menciona los tres factores que determinan su rendimiento. La tarjeta gráfica simplemente traduce la información, o sea, los datos del ordenador a una pantalla, por lo tanto traduce la información en imágenes y vídeos. Y depende de tres cosas, de la GPU, que es su propio procesador gráfico, de la cantidad de memoria VRAM y de la velocidad de transferencia de datos que puede llegar a trabajar. Séptima pregunta que dice, ¿cuál es el propósito de utilizar una pulsera antiestática durante el montaje de un ordenador? A ver, el cuerpo humano genera electricidad y esa electricidad, si no tenemos una pulsera antiestática, puede llegar a los componentes durante el montaje y básicamente dañarlos. La pulsera lo que hace es acumular toda esa energía que nosotros hacemos y así no va pues a los componentes, ¿no? La octava pregunta, ya finalizando casi, ¿qué es un punto de restauración y por qué es una herramienta importante en la configuración de un sistema? Un punto de restauración es como un punto de control. Tú puedes guardar un punto de restauración en tu ordenador y después instalar algo del que no te fíes y puede haber dos soluciones o dos cosas que pasen. Que la cosa que, por ejemplo, te instales vaya bien y no te fiabas, pero te iba bien, o si te va mal, te jode el ordenador. ¿Qué hace el punto de restauración? Si tú activas ese punto de restauración después de haber instalado eso, lo que hace es volver atrás en el tiempo, por así decirlo. Borra todo lo que hayas instalado después de aplicar ese punto de restauración y hace que el ordenador vaya bien, vaya como antes. Novena pregunta, si un ordenador enciende pero no muestra ninguna imagen al monitor, ¿cuáles son las dos primeras comprobaciones que se deben realizar? Bueno, esto es un problema básico que se hace, no, que se puede llegar a conseguir montando un ordenador por primera vez o la que sea. Y hay dos soluciones. Revisar que los dos extremos del cable del monitor estén bien conectados, tanto al monitor como al cable de alimentación. O revisar que el monitor esté conectado a la tarjeta gráfica, porque no se conecta, hay veces que no se conecta a la placa base, sino que se conecta a la tarjeta gráfica. Última pregunta para finalizar, ¿qué puede indicar un ruido de clic repetitivo proveniente del ordenador y cuál es la acción más